Vivimos en una época difícil, en la que el amor y la fe de la gente se enfrían cada vez más. Encontrar personas comprometidas con Dios, fieles a la palabra y dedicadas a la oración parece una tarea cada vez más ardua. Sin embargo, es crucial darse cuenta de que esta realidad no es nueva. La Biblia revela que siempre ha sido así. Además, cuando examinamos el libro de Primeros Reyes, nos damos cuenta de que la situación era aún más grave. No solo faltaba gente de fe y oración, sino que Israel tenía una pareja, Acab y Jezabel, que no solo se negaban a servir al Señor, sino que adoraban a Baal. Persiguieron y mataron a todos los mensajeros enviados por Dios para transmitir su palabra a este pueblo. Imagínese la angustia que se apoderó de esa nación. Sin embargo, el Señor tenía grandes planes para su pueblo y levantó a un hombre llamado Elías. Dios utilizó su fe y el poder de sus oraciones para reavivar el Espíritu Santo en el pueblo y derrotar a las fuerzas del mal que los dominaban. A medida que exploramos la historia de Elías, nos encontramos con una serie de milagros extraordinarios. Devolvió la vida al hijo de una viuda, fue sostenido por pájaros y un ángel mientras huía, trajo la lluvia a Israel e incluso hizo caer fuego del cielo. Además, las Escrituras nos cuentan que Elías fue llevado por Dios en un carro de fuego ante los ojos de su ayudante Eliseo, cuando aún vivía. Ante tantos prodigios y milagros, es natural preguntarse cómo logró Elías tal transformación e impacto. ¿Cuál era el secreto de este hombre de Dios en medio de una sociedad corrupta e idólatra? La respuesta está en explorar el secreto de Elías para lograr una vida tan notable, tanto en el mundo físico como en el espiritual. El profeta Elías vivió en el siglo IX a.C., durante el reinado de Ahab y Ocosías, en el reino septentrional de Israel. Aunque la Biblia no revela detalles sobre su vida personal y familiar, sabemos que era tisbita y vivía en la tierra de Galaad, al este del río Jordán. Elías profetizó en un momento difícil de la historia de Israel desde el punto de vista religioso, cuando el reino del norte experimentaba prosperidad económica, pero también idolatría. Bajo el reinado de Ahab, el culto a Baal se introdujo en Israel a través de su matrimonio con Jezabel. En este contexto de idolatría y paganismo, Elías fue llamado por Dios para ser su portavoz, recordando a los israelitas que eran el pueblo del Señor. Elías cumplió su misión a la perfección, convirtiéndose en una figura tan significativa que su presencia trascendió las fronteras temporales, siendo testigo en la transfiguración de Jesús recogida en Mateo 17. Uno de los secretos de Elías era su fe inquebrantable, reflejada incluso en su nombre, que significa Jehová es Dios. Su rectitud, fidelidad y humildad lo convierten en un ejemplo para los cristianos, pues demuestra que, a pesar de las pruebas, debemos vivir de acuerdo con la misión que el Señor nos ha encomendado. Sin embargo, Elías no solo destacó por estas cualidades, conocía secretos que le permitieron ser un gran hombre de Dios. He aquí algunos de ellos. Primero secreto: Elías conocía la palabra como pocos. Contrariamente a lo que muchos piensan, él no profetizaba según su palabra, sino según la voluntad de Dios. En otras palabras, Elías conocía muy bien las Escrituras. Centremos nuestra atención en el pasaje en el que Elías oró para que dejara de llover en Israel. En Primeros Reyes 17, Elías anunció que habría una gran sequía en Israel, demostrando que Dios es más poderoso que Baal, a quien sus adoradores creían portador de vida y fertilidad. La falta de lluvia era, por tanto, un ataque directo a la supuesta capacidad de este ídolo para controlar el clima. Cuando Elías rogó a Dios que cerrara los cielos y detuviera la lluvia, no estaba cumpliendo su deseo de justicia, sino pidiendo al Señor que cumpliera su voluntad de acuerdo con sus leyes. En otras palabras,
Elías ya sabía que Dios cerraría los cielos porque así lo decían las Escrituras. Mira lo que escribió Moisés en Deuteronomio 11. Guardaos de ser engañados para que adoréis y os inclinéis ante otros dioses. De lo contrario, la ira del Señor se encenderá contra vosotros y cerrará los cielos para que no llueva y la tierra no produzca nada. Y pronto desapareceréis de la buena tierra que el Señor os da. Deuteronomio 11, 16, 17. Como todo profeta, Elías valoraba la santidad y no podía soportar ver a los que decían ser el pueblo del Señor, pecar contra Dios y permanecer en silencio. Era como si le dijera a Dios: Padre, sé que tu palabra dice que detendrías la lluvia si Israel olvidaba quién eres y se volvía a otros dioses. Pues bien, eso es lo que está ocurriendo ahora. Así que cumple tu promesa y dale una lección a este pueblo. Así que, hermano y hermana, si esperas que Dios use tu vida para cambiar este mundo y responder a tus oraciones, primero debes saber lo que dice su palabra. Y esto solo es posible si estudias la Biblia, meditas en sus enseñanzas y grabas cada una de sus promesas en tu corazón, tal como hizo Elías. Segundo secreto: Elías perseveró en la oración. Leamos lo que el apóstol Santiago dijo del profeta. Elías era un hombre como nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y los cielos derramaron lluvia, y la tierra dio su fruto. Santiago 5, 17, 18. Cuando seguimos toda la historia de Elías en la Biblia, vemos que sus oraciones eran muy poderosas. Y esto se debía a que oraba fervientemente, en otras palabras, oraba con gran fe y perseverancia. Elías tuvo que orar mucho para impedir que la lluvia cayera sobre Israel, y Baal se avergonzó de la grandeza del poder del Señor. Solo más tarde, cuando estuvo seguro de que Dios le respondería, Elías fue a ver al rey Ahab y le profetizó que no caería del cielo ni una gota de lluvia. Juro por el nombre del Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en los años venideros no habrá ni rocío ni lluvia, si no es conforme a mi palabra. Primero Reyes 17, 1. Esto significa que no basta con profetizar algo, y ya está, va a suceder. No pienses que todo lo que tienes que hacer es profetizar y sucederá. Se necesita mucha oración entre bastidores antes de que el Señor pueda realizar un milagro. Es más, Dios responde a nuestras peticiones si están de acuerdo con su voluntad y no con la nuestra. Primero Juan 5, 14. El Señor nunca hará nada que vaya en contra de su palabra. Así que no pierdas el tiempo con oraciones egoístas que solo sirven para satisfacer tus deseos. Sé persistente en lo que dice la Biblia y el Padre lo cumplirá. Tercero secreto: Elías sabía que Dios es bueno con sus hijos. Fíjate que Santiago dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera. Pero si lloviera, el apóstol no utiliza la misma expresión, sino que solo dice: volvió a orar, y el cielo derramó lluvia, y la tierra dio su fruto. Esto deja claro que Elías oró más para que Dios cerrara los cielos que para que los abriera. ¿Sabéis por qué? Porque el cierre de los cielos es el juicio de Dios y los justos sufrirán juntos. Por mucho que la idolatría gobernara el reino de Israel, todavía había gente fiel al Señor entre ellos, y ellos también sufrirían la sequía. La apertura de los cielos fue una bendición, y el Señor, en su infinita bondad y misericordia, se complacerá en proveer de nuevo a sus hijos. ¿Y cómo puede afectar esto a nuestras vidas? ¿Qué puede enseñarnos este misterio de Elías? Nos muestra claramente que Dios se complace en abrir puertas en lugar de cerrarlas, que prefiere bendecir en lugar de juzgar. Por eso, si queremos que Dios nos preste atención, debemos vivir de un modo que le agrade, como hizo Elías. Sin una vida cristiana de fidelidad a las enseñanzas del Señor, no podemos mantener
una plena comunión con Él. Cuando vivimos en plena comunión con Dios, nuestra voluntad está en armonía con la voluntad del Señor. Entonces podemos orar con la confianza de que el Señor nos escuchará. Otra cosa importante que no debemos pasar por alto: Elías oraba y creía sinceramente, de corazón, que Dios responde a las oraciones de sus siervos obedientes. El autor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La Biblia también enseña que si buscamos al Señor de todo corazón, lo encontraremos. Jeremías 29:13. Alabado sea Dios por ello. Espero que aprendas estos 3 secretos de la vida del profeta Elías y los apliques en tu vida diaria, porque entonces el Señor podrá obrar verdaderos milagros a través de ti. Sigue estos 3 pasos y conviértete en un gran instrumento en las manos de nuestro Padre Celestial.